buenas tardes. ¿Cómo les va? Nos da muchísimo gusto recibirles en este su martes de Descubriéndonos. Ahora sí estamos los tres. ¿Cómo están, Mauricio, José? ¿Cómo les va? Muy Muy bien, muy bien, muy bien. bien. Saludos a todos. Saludos, José, Luz. Muy bien. Saludos a todos. Pues bueno, pues festejando que estamos los tres, porque no habíamos tenido la oportunidad de poder coincidir en las últimas tres emisiones, vamos a hablar de un tema interesante. Muy, bueno, siempre, pero bueno, este particularmente, digamos que sea como de festejo de reunirnos. El sufrimiento como deporte nacional, ¿no? ¿Qué les parece? Está interesante porque em, puede parecer irónico, todo el tiempo nos la pasamos haciendo todo lo posible para tratar de no sufrir, aparentemente, pero pareciera que todo el tiempo estamos sufriendo, o sea, como que todo lo que nos allegamos, como que todo lo que hacemos, siempre tiene que ver con sufrir, como si sufrir tuviera que ser una característica que no estar en el mundo, que nos hiciera ganarnos algún premio, como, como si así tuviera que ser para estar bien. Y en realidad, pues no es así, ¿no? Y por eso lo decía, o sea, es como irónico, contradictorio, porque todo el tiempo estamos tratando de hacer, se supone, que todo lo humanamente posible para pasarla bien, para que todo esté en orden, para que estemos felices, ¿no? Todas estas cosas de las que hemos hablado todo el tiempo. Bueno, ya viendo tus gestos, José, ¿qué tienes que decirnos? Mira, en México hasta le ponemos salsa y que pique. O sea, así como que además eso, es que voy a comer esto que tiene un sabor delicado. Ok, bien, pero hay que ponerle chilito. Entonces, esa parte de que el deporte de alto riesgo es hasta en la gastronomía, ¿no? O sea, esta parte donde de repente le pones chilito y después eso digamos, como dicen, tristemente el chile se alquila, porque después ya tienes que dar cuenta de él en algún momento cuando vas al baño y decir, híjole, es la causa del chile y demás. Y entonces uno dice, pero eso no fue gratis. Después, las gastritis, toda esa serie de cositas que aparece ahí con nuestras dietas, como dicen, la vitamina, la T, ¿no? La torta de tamal, para que amarre, ¿no? O sea, entonces yo sí creo que esta parte de eso, Germán de esa decía esa parte que en México nos llevaríamos las medallas de oro en sufrimiento. Mauricio, no te voy a quitar la oportunidad de participar con eso que decías de el cine de oro de México eran las madres que demostraban que eran súper amorosas por la cantidad de sufrimiento que ponían. Entonces, a ver, Mauricio. Bueno, antes de que entre Mauricio, nos va a hablar del cine y de la vigencia del sufrimiento de las madres que se quedó como para muestra con el asunto, ¿no? Del sufrimiento. ¿O qué dices, Mauricio? Bueno, sí, solo quiero aclarar una cuestión. Ya Freud mostró que, pues bueno, eso de que el principio del placer es el que rige la vida psíquica humana, él mismo ya después dijo, sí, pero tiene que haber ciertas condiciones, porque si no, uno puede irse al otro lado. Y en efecto, no recuerdo dónde estaba leyendo que una de las películas más vistas y más recordadas era Pepe el Toro con Pedro Infante. Y bueno, si se dan cuenta, era un drama, pero terrible, de un sufrimiento extremo. Y bueno, en efecto, la figura descollante en esa época, por supuesto, que era, yo diría, el sufrimiento, casi siempre encarnado por esas madres y mujeres absolutamente abnegadas y que, bueno, la que más sufría era la más admirada, ¿no? Y lamentablemente a nivel, cotidiano, pues bueno, tal parece que hay sectores muy amplios en donde cuanto más una persona sufría, era la más respetada y la más apreciada, ¿no? Entonces, sí, de verdad que es algo muy, muy, muy llamativo porque es una constante, ¿no? Es una constante. Y bueno, pues es reveladora de muchas cosas, creo yo, ¿no? De una idiosincrasia casi, casi nacional, y por eso me parece que Germán Deza, pues, con esa agudeza que tenía, pues había captado algo de esto como un deporte, ¿no? En donde de verdad se aprecia, se admira a la persona que tiene mayor tolerancia
o mayor abnegación, prácticamente a veces a situaciones extremas, ¿no? Trágicas. Entonces es de llamar la atención, es de llamar la atención. Sí, interesante esto que estás diciendo con relación al tema de la admiración, ¿no? Como que este asunto del sufrimiento pareciera ser que es un atributo detrás del que mucha gente va, como para ganarse un lugar de ser admirados, un lugar de ser respetados, un lugar de ser reconocidos. Y esta película, por ejemplo, que estabas diciendo, Mauricio, de Pepe el Toro, yo debo decir personalmente que yo solamente la pude ver una vez en mi vida. Y ya definitivamente no hubo manera, creo que ni siquiera de que la terminara de ver, porque el dolor era un dolor peculiar. O sea, no es como que tú puedas ver que el dolor existe. O sea, porque puedes ver ese en muchas cosas de películas, ¿no? No, pero este era como algo que se tenía que hacer así, como que te hacía así para tratar de ver algo que verdaderamente te estuviera llenando, que llegando así al fondo. Y creo que eso es algo que muchísima gente busca. Y sí me parece que es importante lo que ustedes dos señalaron. En el tema de muchas maternidades, seguimos viendo ese tipo de temas, ¿no? Esas formas sufrientes de tener que estar, de no ir por nada personal, de tener que estar ahí como los hijos me tratan mal, aunque sean grandes, aunque los hijos tengan todos los años del mundo, pero y entonces me trata mal, pero soy madre y entonces lo tengo que aguantar. Y entonces ir como si eso tuviera que ganarse algún tipo de admiración y de reconocimiento, aunque le estén pasando fatal, ¿no? Digo, no solamente pasa con las madres, me queda claro, pero importante porque creo que ese es un ejemplo que es posible que nosotros veamos fácilmente, ¿no? Sí, y de acuerdo. Y pero también fíjate, esto que dices, como que se potencia con las madres, pero por ejemplo, en las relaciones amorosas entre novios, como que también está esta idea de que el sufrimiento es una unidad de intercambio de la posibilidad del amor. O sea, como cuánto me quieres, que has sufrido por mí, que, o sea, como si ese sufrimiento estuviera necesariamente en la unidad monetaria del intercambio amoroso agregado. O sea, has sufrido tanto por mí porque me amas tanto, ¿no? Sí. Sí, sin duda, tienes toda la razón del mundo. De pronto esas admiraciones que se da a parejas que han durado toda la vida y que parte de lo que se admire, que dicen, es que qué fueran aquellas parejas de hace años, cuando las mujeres aguantaban todo, ¿no? Porque además, bueno, era algo que caía específicamente sobre el lado de las mujeres. Y ese aguantar todo implicaba un tema de sufrimiento, o sea, era un asunto de tener que estar ahí en la desgarradera completamente. Y tienes razón, o sea, ojalá hubiera sido de antes, pero eso también es algo que es claro identificar en las parejas actuales. No importa que sean muy jóvenes, ¿no? En donde pareciera ser que el tema se trata de pasarla mal, en lugar de que el asunto de tener una pareja fuera de un acompañamiento, de un tema en el que pudieran irse tejiendo cosas, construyendo cosas. Los propios jóvenes tienen ese como estigma ahí de que el asunto se trata de tener que pasarla mal. Y eso es interesante, ¿no? Porque ahí es en donde surge el tema de por qué estar hablando del sufrimiento y esto que estabas diciendo también, Mauricio, con relación a lo que ya había dicho Freud, ¿no? Pues sí, había algo antes que no necesariamente tiene que ver con el asunto del placer. O sea, hacemos lo posible por pasarla mal. O sea, esta parte o sea, como que el sufrimiento es como esa garantía de que es amor de veras. Exacto. Así es. Pues El sufrimiento no, en todos los campos. Sí. si se dan cuenta, no sé esto qué tanto, pero de repente lo apareció para mí esta idea de que, bueno, si recuerdan, hay una perspectiva realmente muy, muy marcada y notable de una versión en la cuestión religiosa en donde, bueno, el sufrimiento es bien visto, incluso es algo que nos acerca a la beatitud y a Dios y a una cuestión de poder trascender el pecado y todo esto, ¿no? Bueno, me parece que en todas estas cuestiones que, por ejemplo, veíamos en este cine clásico, siempre está un poco acompañado de esta cuestión aderezada de que, bueno, cuanto más te acercas a ese sufrimiento, casi, casi te acercabas más a la beatitud, ¿no? Todas estas vertientes casi de flagelación como formas de retribuir el dolor,
de Dios y todo, de Cristo particularmente. Entonces, bueno, no sé hasta dónde esta vertiente que creo estaba muy arraigada, eh, no sé qué tanto todavía a la fecha, yo supongo que en ciertos sectores sigue de manera muy relevante este asunto, en donde esto nos aproxima casi a la cuestión del perdón y la beatitud, ¿no? Entonces es una cuestión, realmente compleja, ¿no? De acuerdísimo contigo y no creo que esté fuera de vigencia. A mí me parece que a lo mejor está fuera de vigencia este tema de estar como demasiado vertido en estar profesando una religión, a lo mejor con demasiada forma estricta, sobre todo las judio-cristianas, como bien lo denotas, pero sí creo que es algo como que ya está ahí puesto, ¿no? Como que ya está en lo que viene y el sufrimiento es algo que se supone que es como el pago, ¿no? Tengo que pagar sufrir para que entonces yo pueda alcanzar el perdón y la posibilidad de estar en la vida. O si yo sufro, tendré una circunstancia mejor en otro momento. Y es interesante porque no es algo que, más bien, es algo que marca a muchísimas personas, aunque no necesariamente profesen una religión. Y entonces es bien interesante esto porque sí creo que no de balde esto que estaban diciendo, esto que estaba señalando José, como el sufrimiento como deporte nacional, o sea, porque tiene que ser para poder aspirar a algo mejor, ¿no? Y entonces eso es importante traerlo para que nosotros veamos pues cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿no? Porque pues al final de la historia pues lo que conocemos es esto que tenemos y entonces pues si esto que tenemos, qué es lo que conocemos, qué es lo que vivimos, tendrá que estar salpicado de sufrimiento, pues quién sabe qué después, ¿no? Pues bastante cuidado con eso, ¿no? Porque eso de verdad que lleva a condiciones muy particulares. Entonces, solo estar advertidos de esta cuestión porque sí, o sea, yo recuerdo que siendo niño una de las frases que más me impactaron fue esto de que Dios había entregado la vida por amor. Ahí estaba un poco esta cuestión ligada de que, bueno, casi casi si no hay eso, no hay una manifestación auténtica de amor, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con eso porque de verdad lleva a condiciones muy particulares, ¿no? Por ejemplo, yo en el trabajo que emprendo analíticamente, siempre, siempre subrayo esta parte cuando alguien habla de que valga la pena, yo le digo, la pena no vale. O sea, la pena no es unidad de intercambio. O sea, el peso, el dólar, todo eso sí, pero la pena no. Entonces, si algo vale la pena, ya no vale eso. O sea, la pena no tiene en la economía de la vida lugar. Entonces, la pregunta es, la vida no tiene paréntesis, ¿no? Como que para que valga la pena y entonces ya empiezo a vivir una vez que cierre la pena. Entonces, si no, la pena no vale, ¿no? Bueno, cuando menos que si sí vale, la puedan cuestionar, ¿no? Que si para ellos sí vale, que la cuestionen, ¿no? Claro. Bueno, En la unidad sí, monetaria del goce, ¿no? Claro. bueno, exacto. Si la cuestionas, entonces podrá tener otro lugar. Sí. Pues bien, pues a cuestionarnos sobre el sufrimiento, a cuestionarnos sobre si en nuestra vida está siendo deporte nacional. Y pues nos encontramos en la próxima. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos pronto. Saludos. Gracias, Mauricio. Gracias, José. Saludos, saludos, saludos.